Buenas noches, apreciados hermanos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Dios me ha dado la oportunidad de estar por tercera vez en este lugar y espero que me dé la posibilidad de estar muchas veces más. Me alegra de que han atendido el llamado y agradezco a Dios porque ha tocado el corazón de ustedes para poder estar en este lugar. A los hermanos de casa, gracias por permitirnos entrar aquí a la comodidad de su hogar y compartir juntos un momento de conexión con Dios y también de compañerismo entre nosotros como hermanos. Me alegra también ver que en nuestra congregación hay niños. Los niños son muy bienvenidos a nuestros programas. De ellos pudo decir Jesús que de los tales es el reino de los cielos. Así que mis felicitaciones para los padres o los encargados que andan estos niños y les motivamos a que siempre los traigan para que así desde esas edades se vayan instruyendo en los caminos de Dios. Y la promesa es que cuando ellos fueren mayores o viejos, no se apartarán de este camino. Tomaremos unos minutos, unos momentos para poder tener una reflexión en la palabra de Dios. Este tema necesita concentración, necesita atención, porque vamos a llevar una secuencia de estudio y es posible que en algún momento que uno se distraiga del mensaje pueda perder esa secuencia y no comprender la conclusión deseada que quizás esta noche nosotros podemos con la ayuda de Dios llegar a comprender. El mensaje está titulado Un muerto vivo. Desde pequeño he escuchado, no sé ustedes, que dicen que los muertos salen. ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? Que los muertos salen. Y generalmente, según comentan, ¿verdad? Las historias o las personas en las comunidades, en las aldeas, salen en la noche, salen allá en los ríos, en las quebradas, a medianoche. O ustedes que de bienvenida tienen el cementerio aquí en la comunidad. Hay gente que le da temor. Por ejemplo, en una noche sin luna, ir a pasear ahí a meditar al cementerio a las 12 de la noche, no es cualquiera que lo hace. No es cualquiera, porque tiene miedo que le salga un muerto vivo. Entonces, yo quiero decirle que la palabra de Dios da instrucciones bastante específicas, claras, importantes y dejan un gran mensaje espiritual que nosotros es importante que lo podamos entender. Cuando terminemos este tema, cuando terminemos este estudio, ustedes podrán detectar si han visto algún muerto que está vivo. Oigan eso. Ojalá no se me olvide preguntárselo al final, si no alguien me recuerda. Al terminar el mensaje, yo les quiero preguntar a ustedes si han visto algún muerto que esté vivo. A ver cómo lo comprendemos de alguna mejor manera. Espiritualmente, ¿qué es un muerto vivo? Tenemos algunos, vamos a dejarlos iluminar por la palabra de Dios. Tenemos la primera llamada en 1 Timoteo 5:6. Dice que la persona que se entrega a los placeres, viviendo, ¿cómo está? Muerta. Primer texto que nos va quitando el telón para comprender el mensaje de esta noche. Repito, ¿qué es un muerto vivo? La Biblia responde, pero la persona que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. No olviden que al final les voy a preguntar que si han visto algún muerto que está vivo. Y la peor sorpresa que nos podemos llevar esta noche es que nosotros seamos un muerto vivo. Eso es lo peor que nos podría pasar en esta noche y espero y deseo que no nos pase a nadie eso. Otro texto bíblico, Colosenses capítulo 2, verso 13. Para ampliar más el contexto, a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados. Note que se le está hablando con vivos. Dice, a vosotros, a ustedes que estaban muertos en vuestros pecados. Entonces, en un sentido espiritual,
¿A qué nos referimos cuando hablamos de un muerto que está vivo? Según esos dos textos bíblicos, ¿qué podemos comprender? Estamos hablando de una clase de personas que están vivos o que están muertos físicamente. Están vivos, tienen carne y hueso, se mueven, se levantan, se visten, ahí andan en la calle, en la mototaxi, van al están vivos, vivito y coleando, como decimos. Pero espiritualmente, ¿cómo están según la Biblia? Muertos. ¿A quiénes dice que están muertos? A los que les gusta o que se entregan a los placeres. ¿Cuáles serán los placeres de esta vida? ¿Me ayudan ustedes a lo que se estará refiriendo aquí? Porque no nos da la lista de los placeres de esta vida. ¿Cuáles son los placeres de esta vida? Embriagarse es un supuesto placer que da la vida. ¡Qué gusto! Tráigame otra. Ahorita apenas comenzamos. Y el vecino, la otra ronda. Y sienten un gusto. ¿Las drogas creen ustedes que son un placer para el que la usa? Es un supuesto placer. La discoteca, estar bailando a medianoche, toda la noche, ¿es un placer? Es un placer. Estar gritando golazo allá en el estadio, en el relajo del estadio, ¿será un placer ese o no es un placer? Es un placer de esta vida. Y tantas cosas más que Satanás ofrece a una clase de personas que se entrega a que lo dominen los placeres de esta vida y que se deleitan en cualquier otro pecado. Acerca de los fariseos, la Biblia menciona que eran eso, eran muertos que estaban vivos. Y dice el texto de Mateo capítulo 23, verso 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y miren una característica de esta clase de personas, son como hipócritas, o sea, falsos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, o sea, las tumbas bien lindas por fuera, con mármol, bien pintaditas, bien arregladitas, pero por dentro, ¿cómo están estos lugares? Están llenos de huesos, de muertos y llenos de inmundicia, gusanos, larvas. El ambiente pesado, el cuerpo en descomposición. ¿A quién se comparó a esto? A los fariseos. Los fariseos eran personas que decían servir a Dios o no decían servir a Dios. Sí. Eran personas que supuestamente servían a Dios. Sin embargo, allá en lo profundo de su corazón había inmundicia, había falsedad y había hipocresía. Y se recomienda o se estimula a cada uno de nosotros bíblicamente que no hay que ser hipócrita. Quiero pasarles aquí un dato interesante, popular, con un valor de $25,000 hace años. El féretro de bronce macizo y bañado de oro de 14 quilates con un forro interior de terciopelo azul, utilizado para los funerales del rey del pop. ¿Saben quién es, va? ¿O quién era? El rey del pop. Michael Jackson tuvo el gusto que lo colocaran en un ataúd así. Y en ese ataúd, bien bonito. ¿Pero y de qué sirve? ¿De qué sirve que a nosotros nos coloquen en un ataúd que vale 30,000, 40,000 lempiras? ¿Por qué es de lujo? ¿Por qué es bonito? Porque tiene elegancia. ¿De qué sirve que allá en el cementerio nos hagan cosas hermosas, casas bien bonitas, que nos pongan mármol, que nos pongan porcelanato, que nos pongan cerámica, que nos pongan flores, que nos pongan placas costosas, si el que está ahí ya no disfruta, si el que está ahí ya no sabe, si el que está ahí ya eso no le beneficia en nada? Hay un animal, no sé si ustedes lo conocen, debe de haber aquí por estos lados quizás, les gusta visitar a las gallinas, los tacuacines. Los tacuacines, yo creo que los niños que están aquí esta noche también han visto este animalito en algún momento. Los tacuacines les gusta irse a comer las gallinas a la casa de uno.
Les gusta andar haciendo prejuicio. Cuando yo estaba niño, quiero contarles esta breve experiencia. Tuve la oportunidad de ver un tacuacín que andaba acechando unas gallinas. Y el dueño de la propiedad salió con un gran rifle y le apuntó al tacuacín, le apuntó, porque ellos no se mueven, le apuntó y ¡pum! El disparo. Colundum cayó allá el tacuacín con la boca abierta. Lo maté. Se le quedó viendo un buen rato porque sabe que ellos disimulan. El tacuacín herido, sangrando y con la boca abierta, no se movía nada. Y lo quedó viendo ahí como unos 10 minutos, recuerdo yo, para ver si estaba muerto o estaba vivo. Pero no se movió el tacuacín. Y dijo él en ese momento, es posible que esté vivo, porque ellos disimulan y se hacen los muertos. Y entonces ahí enfrente le dio 2 disparos más. Por si estaba vivo, me dice, aquí se acabó la historia. Pues nos fuimos. Como a las 3 horas me mandó a mí a botar el tacuacín. Ni saludo nos dejó el tacuacín, hermano. No estaba el tacuacín. No estaba muerto. Se estaba haciendo el muerto. Y se fue. Aún con los 2 disparos, ya eran 3 encima. Y que son duros. Le pueden dar 8 y cuesta que se muera. Entonces, hermanos, hay muchas personas que imitan a este animalito a través de lo llamado hipocresía. La hipocresía, como ustedes pueden ver en esta imagen, que la persona decide cómo va a andar, si va a andar aburrido, si va a andar enojado, si va a andar cara alegre. Él finge. Puede ser que ande triste, pero disimula andar alegre. Puede ser que le finja a usted una amistad, pero realmente lo odie. Incluso una persona hipócrita lo puede abrazar a usted y lo puede besar. Oiga bien. Y allá en su interior deseara que usted no estuviera con vida. Y en la iglesia han entrado algunos tacuacines. Oigan bien esto. Pero no de estos, sino de los otros. Han entrado unos tacuacines, pero de esos que ya tienen la cola pelada, que son viejos, que son grandes hipócritas. Fingen que son grandes cristianos, aparentan que todo está bien, cuando allá en lo íntimo de su corazón llevan una doble vida. Los caracteriza la falsedad, los caracteriza el relajamiento espiritual, y así van engañándose a ellos mismos y procurando engañar a los demás. Y así como el tacuacín con el tirador de la historia, en muchas ocasiones engañan a los hermanos de la iglesia, pero el caso es que hay uno al cual no se puede engañar. Y Gálatas habla de eso, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, los vivos que están muertos espiritualmente son claramente identificados por aquel ojo que todo ve y todo conoce. El Señor Jesús dijo en esta llamada, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Hablando de una parra de uva, eso es una vid. Permanezcan o quédense en mí y yo me quedaré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual pasa con ustedes. No podéis dar fruto si no se quedan en mí. Pero el que se aparte de mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Hablando de aquella persona que en algún momento estuvo conectada con Cristo. Las personas que han disfrutado de la dulzura del perdón de Dios, que han disfrutado de su misericordia, que han tenido el elevado privilegio de conocer esta sagrada verdad presente, pero por alguna razón de esta vida viene y decide desconectarse de esa fuente, desconectarse del tronco que nos da vida, que es Jesús. Entonces,
Una vez que una persona se desconecta de Cristo, según los textos anteriores, se vuelve inútil y se seca. Y hay una gran advertencia al final de ese texto. ¿Qué harán al final con las ramas secas? Las juntarán y serán echadas al horno de fuego. Hablando del castigo final que el Señor dará a aquellos que están muertos espiritualmente, aunque estén vivos físicamente. Note cómo, aparte de Jesús, también el apóstol Pablo hace referencia a este tema de una manera sorprendente cuando dice en Efesios capítulo 2, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de la maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes, todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era ¿qué? Complacer los deseos de la naturaleza humana. Lo que el corazón deseaba, lo que el cuerpo deseaba, lo hacíamos. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Y dice el verso número 5, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a una clase o a un estado de vida cuando uno no ha tenido una conexión real con Cristo. Cuando no hemos tenido una experiencia viva de amor con Jesús. Y quiero decirle que es tristemente normal que muchas personas se unen a la iglesia por muchas razones, por el compañerismo, por la amistad, porque les gusta el mensaje, porque creen el mensaje, porque quieren salvarse. Sin embargo, hay casos que no llegan a conectarse con la vid verdadera, no llegan a conectarse con la fuente de vida eterna, que es Jesús. Y esta clase de personas, cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, fácilmente caen, fallan, porque están desconectados. Se está refiriendo también a un estado de vida antes del servicio del Señor, cuando para nosotros lo que era malo, ¿cómo era? Bueno, y lo que era bueno, era malo. Teníamos lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Porque el que no ha conocido a Cristo está de revés de pies a cabeza, hermanos, en esta vida. No ha entendido el significado verdadero de por qué nosotros nacimos en este mundo. ¿Por qué estamos en este mundo? He escuchado erróneamente a muchas personas, incluso profesionales, decir que la lógica de esta vida es nacer, crecer, reproducirse y morirse. Y ahí acabó las etapas de esta vida. ¿Cuán equivocados están los que mantienen esta teoría? Los que enseñan esta teoría y los que creen esta teoría, que en este mundo estamos para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Yo quiero decirles, hermanos, que no es ahí donde acaba la historia de nosotros. Seamos creyentes o no seamos creyentes, seamos de la iglesia o no seamos de la iglesia. ¿Qué sigue después de la muerte? Dice la Biblia, hermanos. ¿Qué pasa después de la muerte para nosotros? Tenemos que enfrentarnos a un juicio donde a través de nuestras acciones, palabras, pensamientos e intenciones, Dios hará un justo juicio de acuerdo a su misericordia y justicia, que son los fundamentos principales de gobierno, y determinará para nosotros un estado de vida más, bien la muerte eterna, o si no, gozar de una dicha de vida eterna. Así que todos nosotros, dice el apóstol, está estipulado un día cuando todos nosotros, incluso hasta él mismo,
tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se imaginan un tacuacín delante de Cristo? ¿Se imaginan un hipócrita? ¿Se imaginan un falso? Uno de doble ánimo. ¿Se imaginan a alguien que ha conocido esta verdad? Que permaneció años aquí en la iglesia, visitando la iglesia, participando, colaborando, pero que nunca estuvo conectado a la vid verdadera. ¿Qué sorpresa se llevará en aquel día? Dice aquí este hermoso párrafo de inspiración. Sin embargo, no estamos despiertos, refiriéndose a esa clase de personas. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios, ¿cómo es? Dice, ¿será exagerada esa frase o será verdad? Contéstenlo ahí en secreto usted. ¿Cómo mira la iglesia? La mira bien activa, bien fervorosa a todos los miembros, a los líderes, a los pastores, a los obreros, a los interesados, a los niños, a los jóvenes, a los mayores de edad. ¿Cómo los mira usted ahí en su iglesia? ¿Los mira activos, fervorosos o los mira con un estupor mortal? ¿Qué es estupor? Es quedarse pasmado, es quedarse paralizado. Hay una actividad, hay 40 personas que se congregan en la iglesia. ¿Cuántos llegan a la actividad de la iglesia, hermanos? Denme un número usted real, sin exagerar. 20, el 50% en el mejor de los casos. Puede ser que de 40 personas lleguen 5, no es de asustarse. Es una triste realidad que estamos enfrentando actualmente. Claro, esta no es una regla general. Hay iglesias que sí están activas, hay iglesias que sí están fervorosas y hay personas que dan todo su esfuerzo por la proclamación del evangelio. Pero en la mayoría de los casos hay un estupor mortal en las iglesias. Así como ustedes miran a ese muchacho, ese que hace pasmado, miren. ¿Qué espíritu le mira a usted? ¿Qué activación? Si ese ya está más dormido que despierto. Aquí tenemos otro mensaje, hermanos. Hay un estupor, una parálisis. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre los de afuera o los de adentro? Los de la iglesia. Voy a volver a leer el párrafo de inspiración. Hay un estupor, que es quedarse pasmado. Hay una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Parece que está ciega la gente. Parece que le han puesto una venda en los ojos. Viven como que no vieron cielo que ganar. Viven el día a día, el mes a mes y año a año, como que no vieron grave castigo que evitar en este mundo. Relajados de la vida. Como que no hubiera actividad importante que determina día a día nuestro destino eterno. Yo admiro a las personas que no se afirman en los caminos de Dios. Los admiro. ¿Qué valor tienen? ¿Qué valor tienen? De arriesgarse a perderse por no vivir una vida digna y de obediencia, por no rendirse. Admiro a una persona que por su vestimenta no se afirma en los caminos de Dios. ¿Qué valor tiene esta persona? ¿Cómo es posible que está negándose al cielo por una simple cosa en este mundo? Admiro a las personas que por algún tipo de comida deciden traicionar los votos saludables que nosotros conocemos. A las personas que por algo simple de este mundo no vienen a la iglesia, que no santifican ni practican los mandamientos de Dios. Sigue diciendo otro párrafo para la iglesia. Hoy tenemos buen mensaje integral para nosotros. Hoy vamos a hablar de nosotros. Tal vez otro día hablamos de los demás. Hoy, muchísimos de los que componen nuestras congregaciones, ¿cómo están?
son muertos vivos. Están muertos espiritual. No dice enfermos, hermano. No dice graves. No dice en coma. No dice en cuidado intensivo. Dice muerto. ¿Y a dónde están estos muertos, hermano? Mire la palabra en rojo y se le engloba el rojo también otra vez. Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus bisagras. Eso significa goznes. Durante años, oiga esto, para que mire usted que es cierto. Y usted piense si conoce a alguien así, porque no creo que usted sea así. Durante años han escuchado complacientemente ahí sentaditos las grandes verdades más solemnes y conmovedoras del alma, ¿pero qué? ¿Pero qué? No las ponen en práctica. Ay, 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 hermanos. Ay, ay, ay. Yo creo que este párrafo merece que lo vuelva a leer otra vez, ya en la tercera. Hoy muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus bisagras. Ahí está, mire, para allá y para acá, para allá y para acá, y nunca avanza, estática. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma. Lloran aquí en los sermones, se van afligidos a las camas, pero hasta ahí llegan. Como la puerta sobre la bisagra. Solo se mueve, solo se sacude, pero no avanza. Sigue diciendo aquí una visión que Dios le presentó a Ezequiel acerca de este tema, de los muertos vivos. Acompáñenme con una fina atención a leer, porque con una coma o una palabra que no estemos atentos, no vamos a entender nada. El poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle. ¿Y cómo estaban los huesos en aquel gran valle? Secos. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? El Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. ¿Qué escena tenemos aquí? Una visión que Dios le mostró a Ezequiel. ¿Qué había en la visión, hermanos? No era nada agradable. No era nada alegre. No era nada que lo pudiera hacer sentir feliz. ¿Qué miró en la visión? Un gran valle. ¿Y qué había sobre el valle? Muchísimos huesos secos. ¿De qué eran los huesos? Humanos. Ustedes pueden imaginarse aquel valle lleno de huesos secos. Y viene y pregunta: ¿y podrán volver a la vida estos huesos secos? Ahora la respuesta dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos, ¿qué son? Un símbolo del pueblo de Israel. Mira el que le dice al pueblo de Israel: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. Por lo tanto, le dice: profetiza y diles a estos huesos secos: así dice el Señor Dios, pueblo mío. Miren qué preciosa promesa. Yo abriré tus tumbas y te sacaré de ellas con vida. Qué preciosa esperanza y promesa encontramos
en medio de este tenebroso camino que hemos traído en este mensaje de esta noche. ¿Podrán los huesos secos volver a vivir? ¿Tienen esperanza de volver a vivir? Sí tienen esperanza. Una persona que está muerta espiritualmente, sí tiene esperanza de volver a vivir, cuando ésta sea vivificada y le dé vida el Espíritu Santo. ¿Quién es un muerto espiritualmente? Características a continuación. Un muerto espiritualmente es aquella persona que ya no tiene aquel primer amor por servir a Dios, que ya no siente fervor. Una persona que se aburre al escuchar la palabra de Dios. Una persona que ya le da lo mismo oír o no oír a los cultos. Una persona que no se interesa por hacer avanzar la obra de Dios aquí en la tierra. Una persona que está disimulada. Sigo leyendo la explicación. Mucha atención aquí. Los huesos representan ¿a quién? Voy a repetirlo. Estamos leyendo este párrafo de inspiración. Los huesos de ese valle nos representan a nosotros. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos al Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes. Pero esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Puede ser que sea una persona que sea miembro de la iglesia, que sea bautizado en la iglesia y que tenga su nombre activo en los registros de la iglesia. Puede ser que usted lo mire que siempre se viste bien decente. Puede ser que sea una persona que ofrenda, que diezma, que canta, que lee, que estudia, que predica, que da estudios bíblicos. Puede ser que sea un obrero de la iglesia. Puede ser que sea un pastor de la iglesia. Y también puede ser un ministro de la iglesia. Puede ser un diácono. Puede ser un director de iglesia. Puede ser cualquiera de nosotros. Pero la gran esperanza que tenemos nosotros en esta noche es que podemos volver a vivir a través de la influencia poderosa del Espíritu Santo. Quiero entrar en la conclusión del mensaje y mencionar lo siguiente. Hablemos de la conducta de las personas muertas vivas. Pongan atención aquí para que hagan un análisis. En muchos hogares, no en todos, dicen muchos, ¿qué se descuida? La oración. Los padres creen que no disponen de tiempo ¿para qué? Para el culto matutino o vespertino. No pueden ellos invertir unos momentos en darle gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y por la lluvia que hace florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. ¿Qué característica tiene una persona que está muerta viva? Esta que acabamos de leer aquí. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para estudiar. Y no tienen tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para apoyar los programas de la iglesia. Y sigue diciendo, no tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios y al cielo.
viven su vida despreocupados, relajados, como que si no fuera con ellos que estamos hablando, enfocados en sus cosas diarias. Ahora viene una gran pregunta para nosotros esta noche. ¿Eres tú un muerto vivo? Si hubiera algún caso aquí esta noche, póngame atención. Que aquí viene la solución de este problema. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice, te conozco. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Él conoce nuestro caso. Sé vigilante. Mire el consejo. Sé vigilante. Y reanima lo que te queda y lo que está por seguir muriendo. Porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velas, vendré como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el que venza será vestido de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y sus santos ángeles. Hay un consejo de Jesús está regresando y esperando que los muertos regresen a Él. Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, dame mi parte de la herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero. Iré a la casa de mi padre, la iglesia, y le diré, Padre, he pecado contra ti, no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus empleados. Y dice aquí la historia, y levantándose volvió a casa de su padre, y cuando aún estaba lejos su padre lo vio venir y se enterneció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Mire Dios cómo trata estos casos. ¿Cómo los trata? Con gran amor. Y el joven le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, pronto, saquen el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies y el becerro grueso y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Esa fiesta a la que se refiere ese texto bíblico es a la renovación de los votos a través del bautismo. Y dice el verso 24, en esa misma declaración, lo que dice el Padre. Miren lo que dice el Padre. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Y qué ha pasado? Ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero decirles, hermanos, en mis últimas palabras en esta noche, que la vida sin Cristo no es vida. Que no hay felicidad en el pecado. Que no hay placer en el placer ni gusto en el gusto. La mayor felicidad y el mayor placer y gusto que puede sentir una persona en este mundo es volver a los brazos de Cristo y recibir y sentir el perdón que Cristo ofrece para todos nuestros pecados e ir como este hijo pródigo en arrepentimiento hacia Dios y pedirle que nos dé una nueva oportunidad. Espero y deseo, hermanos, que esa sea nuestra mejor experiencia, volver a los brazos del Señor Jesús. Amén. Amén.